Habían llegado a la tumba del rey arruinado. En esa mazmorra se realizaría la segunda prueba. Sans les explicaría los detalles para pasar la prueba, solo tenían que alcanzar el final de la misma. Ella era una pacifista y no le gustaba pelear, por lo tanto, cualquiera que lo lograra habría pasado la prueba. Pero esa era una mazmorra en la que incontables aventureros han perdido la vida explorándola. Sense planeaba que todos fallaran de nuevo, era imposible pasar la prueba. Sin embargo, lo que dijo el chico no tenía sentido. Ellos aspiraban a convertirse en los magos definitivos, y los magos definitivos hacían realidad lo imposible. Aunque nunca se haya logrado conquistar, él tendría que seguir adelante hasta lograrlo, si quería seguir participando, claro. Messet preguntó cómo iban a probar que habían llegado a lo más profundo de la mazmorra, pero Sans le dejó claro que no tendrían que hacerlo, ya que ella misma entraría a la mazmorra con ellos. Diciendo eso, Sans les entregó a todos una botella con un muñeco dentro. Esas botellas habían sido desarrolladas por Lernen, un mago de primera clase. Era un golem que les ayudaría a escapar. Si rompían la botella, un golem aparecería y los llevaría fuera de la mazmorra. Todavía estaba en fase de prueba, pero era relativamente seguro. Aunque aquellos que usen la botella habrán fallado automáticamente la prueba. Si consideraban que no podían continuar, ya sea por una lesión o cualquier otra cosa, debían usarlo sin dudar. Sans no quería que tantas personas con futuros prometedores murieran. Además, solo tendrían un día para terminar la prueba. Pasado ese día, la botella se rompería automáticamente y perderían. Ese era el tiempo límite para la segunda prueba. Sin nada más que decir, Sans dio por comenzada la segunda prueba. La mazmorra tenía múltiples entradas y lucía como una mazmorra de la dinastía unificada. Las mazmorras de esa época tenían múltiples entradas, pero todas estaban conectadas al final. Si investigaban todas las entradas, deberían tener un buen entendimiento de la estructura de la mazmorra. Denken quería trabajar en equipo, debían dividirse la tarea de investigar, pero Tom no estaba muy de acuerdo. Al contrario que en la antigua prueba, la supervivencia de tus compañeros no era una condición para pasar, incluso si formaban un grupo, no tenían la obligación de ayudarse. Había un riesgo enorme de que los utilizaran de peones desechables. No iba a arriesgarse a que lo traicionen, Tom iba por su cuenta. A pesar de que Tom dijo eso, los demás sí parecían estar formando grupos. Wirbel se rehusaba a agruparse con personas desconocidas, pero podía considerar los lazos que formó en la primera prueba. Mientras tanto, Frienren reclutó a Fern, en esa prueba sí que podían ir juntas. Sin embargo, cuando intentaron entrar, al parecer Sans decidió acompañarlas. Supuestamente, era la forma más segura de llegar al final de la mazmorra. Mientras cruzaban por los interminables pasillos, al parecer Frienren parecía reconocer cada trampa que se topaban. Ella era tan experimentada en las mazmorras como siempre. Y eso era verdad, pero no siempre fue así. Era porque a Himmel siempre le gustaron las mazmorras. Se aventuraron a muchas mazmorras por peticiones de subyugación de monstruos. Aunque Fern no parece entender cómo que le gustaban las mazmorras. Era exactamente lo que dijo, le gustaban las mazmorras, se emocionaba con ellas. Ellos nunca lo entenderían. A pesar de haber llegado al objetivo de la misión, Himmel no quería cruzar ese camino. A menudo solía pelearse con Eisen. Eisen quería ir a exterminar el monstruo al final de la mazmorra, pero Himmel no quería. No se podía progresar en una mazmorra a menos que hayas explorado cada rincón de esta, pensaba Himmel. En ese momento, Himmel se dio cuenta de Frienren, ella debía de pensar que eran unos idiotas. Pero, ¿no era mejor divertirse mientras ayudaban a las personas? Podría ser verdad, pero no siempre sería así. Mientras más avanzaran en sus viajes, más mortales se volverían las mazmorras. Pero, a pesar de eso, Himmel seguiría divirtiéndose hasta el final. Ir de aventuras, explorando mazmorras,
derrotando monstruos, buscando tesoros, y finalmente darte cuenta de que habían salvado el mundo. Esa era la clase de aventura que quería tener. Además de que mientras más lugares exploraran, habría más posibilidades de encontrar un grimorio raro. Y Mel solía tentarla con eso. Ellos realmente no lo entendían. Al final, solo 5 personas se habían quedado para formar un grupo. Si todos cooperaban y dividían la tarea, tendrían una razonable posibilidad de lograrlo. Denken creía que los que estaban reunidos allí eran lo suficientemente habilidosos para lograrlo, y aún así. Richter lo interrumpió, no todos podían estar de acuerdo con él, así que se quedaron con las personas más inteligentes. Solo debían de pensarlo así. Después de todo, no había ningún idiota que fuese a caer por una simple trampa como un Mimic, retrasando a sus compañeros. Estaban contentos con eso. Mientras tanto, Frienren estaba observando un cofre. Fern le pregunta si ya había usado la magia analizadora de cofres del tesoro, porque ella lo había hecho. Era un Mimic. Aunque ese hechizo tenía una precisión del 99%, los grandes descubrimientos de todos los tiempos fueron descubiertos por los magos que siguieron hasta el final por ese 1%. Lo sabía, había un grimorio dentro, sus sentidos de maga veterana estaban hormigueando. Minutos después, Frienren se encontraba dentro del Mimic. Denken y su grupo ya habían avanzado bastante. Denken era el más experimentado de todos, por eso iba por delante. La marca humanoide en el suelo indicaba que cerca había una trampa. De repente, aparecen unas gárgolas, no eran muy fuertes y podían controlarlas, pero en medio del combate el pasillo se cierra, dejando atrapada a Lange. Denken rápidamente lanza un ataque para destrozar la pared, pero no hizo ningún efecto. Era inevitable, Lange tenía que romper su botella, y eso hizo. Inmediatamente apareció un golem, deteniendo los pinchos que intentaban matar a Lange, y seguido de esto rompe la pared para llevarse a Lange. Por eso se llamaba la tumba del rey arruinado, el menor descuido podía llevarte a tu caída. Mientras tanto, Fern estaba tirando de Frienren para sacarla del Mimic. Frienren le dice a Fern que deje de tirarla, si seguía así la iba a destrozar. En casos como ese, debía empujarla más profundo, el Mimic se atragantaría y dejaría de morder. Frienren estaba a salvo, cuando estaba sola, los explotaba desde adentro con magia ofensiva, pero eso dañaba mucho su pelo. Por eso a veces volvía con otro peinado. No era momento de seguir hablando, tenían que continuar con el recorrido. El viaje estaba yendo demasiado bien, era extraño en una mazmorra inexplorada. Aparte, arquitectónicamente hablando, ya deberían estar bastante cerca del punto más profundo. Era extraño, no podían bajar la guardia, debían tomar un descanso. Frienren lucía muy contenta, había conseguido muchas cosas buenas, aunque simplemente eran baratijas inútiles. Sense estaba confundida, y claro, verla tan feliz con esas cosas, pero no era por eso, ella estaba confundida sobre Fern. Nunca había conocido a un mago tan talentoso a la edad de Fern. Debió de haber pasado por un arduo entrenamiento, pero a pesar de eso, no sentía ninguna pasión o motivación viniendo de Fern, era una chica extraña. Fern se había vuelto una maga poderosa para pagar la amabilidad de alguien especial. Esa era su meta en ese entonces, vertió todo su corazón en ello sin pensar en lo que haría después de ello. Debió de haber gastado toda su tenacidad en ese momento. Entonces, ¿por qué continuaba su búsqueda de magia? Era por Frienren, ella parecía estar divirtiéndose, incluso la primera vez que se aventuró a una mazmorra, presenció la sonrisa de Frienren. Lucía feliz de reunir objetos mágicos que parecían baratijas inútiles, su sonrisa se extendió hacia ella, era contagiosa.
Estaba segura de que estaba acompañándola en su búsqueda de magia porque le gustaba verla de esa forma. Sans no parecía haber elegido mal al acompañarlas a ellas. Estaba segura de que con ellas dos incluso podría disfrutar de una cruel mazmorra como aquella. El equipo de Wirbel estaba llegando al centro, la atmósfera entera había cambiado. Inmediatamente Ere cae al suelo, la habían restringido, había 3 magos escondiendo su mana, era una emboscada. De repente, un ataque llega hacia el grupo, pero Wirbel reacciona rápido y los cubre a los 3. El hechizo que utilizaron sobre Ere era Solganie, la magia envolvente. Scarf debía de obstruir su visión. Esa era la razón por la que la tumba del rey arruinado era invencible, pensar que esas cosas siquiera existieran. Scarf se encargaría de él, mientras que Ere manejaría a Scarf, él iría contra Ere, pasarían sobre ellos. El equipo de Denken había derrotado a una falsa Laufen, parecía un clon hecho con magia, debía de ser el trabajo de un demonio o un monstruo, aunque, en su vida, había visto clones tan perfectos. Su mana y habilidades eran iguales a las de Laufen, incluso su comportamiento era idéntico, debió de haber usado la memoria de Laufen. Asumiendo que los que estaban allí no eran clones del enemigo, debería ser relativamente fácil identificar a los impostores, así que no tendrían que lidiar con el problema del fuego amigo. Pero si asumían que él o los que estaban usando esa magia tenían control sobre varios clones a la vez, ciertamente sería una amenaza demasiado grande. En cualquier caso, la elección de Denken fue correcta, trabajar en equipo les proporcionaba más medios para lidiar con ellos. Ellos habían llegado casi al final de todas formas, solo tendrían que cruzar esa puerta y... Dentro estaba Frienren. Richter estaba sorprendido, le pregunta a Denken si serían capaces de lidiar con eso también. Denken solo tenía una sola cosa que decir, si eso no fuera una prueba, habría roto su botella hace mucho.